Buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas desde hace más de 6 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía. Como ustedes saben, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, por Barricada TV, ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y los plazos se cumplen inexorablemente, han sido presentadas las listas, está todo preparado para el lanzamiento de las campañas electorales. En realidad todavía no hay campaña porque recién el viernes comenzaría, pero la práctica ya hay campaña porque todo el mundo está lanzado, ¿no? Pero ¿en qué escenario se dan estas elecciones? ¿Cuál es el escenario político, económico, social? ¿Cuál es la inquietud de los distintos sectores de la sociedad frente a estas elecciones? ¿Hay una real polarización? O en todo caso, ¿de qué hablamos cuando se habla de esta polarización, ¿no? Bueno, para hablar de esto y las cosas que vayan surgiendo en el intercambio de opiniones, están con nosotros Lucas Rubinich, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Ciencias Sociales, Paula Varela, politóloga, docente e investigadora del CEIL CONICET e integrante del comité editorial de la revista Ideas de Izquierda. Y finalmente Daniel Campeone, politólogo, historiador, profesor, investigador de la UBA, integra el comité editorial de las revistas Periferias y hace parte también de la asociación Antonio Gramsci. Así que con todos ustedes trataremos de descubrir un poco qué es esto. Y bueno, tanto como para empezar, para los tres, ¿en qué escenario político, económico, social se van a desenvolver esta campaña? Y bueno, primero las PASO y después las legislativas de octubre. Cualquiera de los tres puede. Sí, una primera observación, un escenario podría llamarse de ofensiva del gran capital con importantes contradicciones a su interior, donde entre otras cosas sus propias promesas aparecen incumplidas. O sea, las promesas hechas a la gran empresa aparecen incumplidas y por supuesto lo que podía ser el pacto electoral de la Alianza Cambiemos con sus votantes, por decirlo con el lenguaje de ellos, eso ya directamente es una desmentida brutal, porque han hecho muchas de las cosas que precisamente dijeron que no iban a hacer en ningún momento, y encararon un proceso desde el endeudamiento hasta el blanqueo, hasta el intento de quebrar lisa y llanamente el derecho laboral, terminar, digamos, atacar los derechos de los trabajadores e incluir de más de una manera a los trabajadores como una de las mafias contra las que proclaman estar en lucha. Es algo, creo que imprevisto en cierto sentido y que genera contradicciones dentro del propio campo empresario. Basta escuchar a dirigentes de la Unión Industrial Argentina o a alguno de los economistas claramente del establishment para ver que hay ahí cierto, por un lado, una apuesta de mediano y largo plazo a una reforma estructural de derecha, pero por el otro lado el temor, la incertidumbre frente a lo electoral, por ejemplo, de que esto termine siendo un triunfo del kirchnerismo, además con algunas salvedades importantes. Por ejemplo, para nombrar a alguien famoso, Jorge Lanata escribiendo "Cristina ya ganó", una especie de sensación de que han equivocado el camino. ¿Vos cómo lo ves, Paula? Mira, yo creo que hay una particularidad de esta elección que es lo relacionado que está la discusión electoral con los problemas sociales o con el llamado ajuste, digamos. En dos sentidos. Más allá de que el gobierno nacional quiera sacar ese problema de lado y centrarse en la corrupción, me parece que la corrupción cada vez es menos eficaz. Paga cada vez menos. Cada vez paga menos. Digamos, los grupos presionados ya la absorbieron eso. Claro, ¿no? O sea, el que ya estaba asegurado está asegurado, pero no puede expandirse como discurso que alcance a seducir a algún electorado por fuera del que ya está convencido.
y sigue ese discurso. Entonces, me parece que escindir la cuestión social, o sea, despidos, aumento de la desocupación, caída del salario real, cierre de fábricas, venimos de 2 semanas donde el cierre de fábricas es una noticia, está Atucha, está Hutchinson, está el caso de PepsiCo, que ayer incluso hubo una amenaza de desalojo. Se frenó el desalojo, Se frenó temporariamente, claro. O sea, la orden del fiscal sigue siendo dar curso al desalojo. Entonces me parece que todo eso es muy difícil pensar un escenario donde el debate electoral quede separado de eso. Y eso para mí presenta problemas a los dos supuestamente campos de la polarización. Bueno, al macrismo claramente porque lo establece como responsable de esa situación, pero al kirchnerismo no le es tampoco tan fácil ocupar el lugar de una oposición que se enfrenta a eso, porque ya también el gobierno lleva 1 año y medio de gobierno, pero el kirchnerismo lleva 1 año y medio de resistencia. Y en esa resistencia, si vos mirás los números del Congreso, los votos del kirchnerismo no han resistido demasiado. Si vos mirás el movimiento en la calle, el kirchnerismo no ha puesto su poder de fuego en la calle para poder frenar el ajuste. Entonces, el lugar de resistencia del kirchnerismo no es tan cómodo tampoco. Más bien, el discurso es más bien un discurso identitario. ¿Vos estás peor o mejor que antes? Si está peor, vení con nosotros. Pero no se sabe muy bien tampoco a qué es la propuesta. No, incluso, vení con nosotros a hacer qué. Claro, incluso en esta última semana no ha llamado a luchar, sino a votar, ¿no? Por eso. Entonces, ese lugar de la resistencia es un lugar que está horadado por el 1 año y medio. Para su público convencido, ¿sí? La clase media progresista, por ejemplo, que tiene un pie fuerte en Coniceta, donde yo trabajo, bueno, es un discurso semi-religioso, digamos. Pero para aquel que es el que sufre el ajuste, los despidos y demás, no queda muy claro cuál es la propuesta del kirchnerismo para la resistencia. ¿Cómo lo ves vos, Lucas, todo este asunto? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionan los compañeros. Creo que hay un problema fuerte que enmarca toda esta situación, que es, creo yo, una situación de fragmentación social y lo que todo el mundo dice, que es un deterioro de los partidos reformistas tradicionales, que están absolutamente deshilachados. Entonces, en ese contexto, la situación a mí me parece que es bastante problemática, porque la pregunta es, lo que describía Paula efectivamente es así, y que creo algo decía también Daniel al principio. Hay un retroceso extraordinario y hay un afianzamiento de miradas que son de una perspectiva más clásica neoconservadora. Ahora bien, todavía hay habilitación pública para emitir determinado tipo de discursos y existen ciertos apoyos todavía a esos discursos. Realmente la pregunta fuerte es ¿por qué todavía sigue existiendo algún apoyo más o menos? Se podrá deteriorar, pero que todavía sigue existiendo un apoyo que no es poco significativo. Y mi preocupación es si ese apoyo que no es poco significativo no trasciende a las zonas de la clase media alta, sino que también uno puede encontrar en sectores de clase media baja esos apoyos. Entonces, para mí es una situación problemática, porque los partidos tradicionales no pueden representar. Hay una situación de fragmentación estructural de la población y a la vez hay una presencia extraordinaria, digamos, de lo mediático en la disputa política, independientemente de que no pague tanto la corrupción, es un tema fuerte como herramienta electoral. Entonces yo creo que veo bastante difícil esta situación de la campaña electoral y de los resultados electorales. No necesariamente esta política puede tener lo que yo desearía que ocurriera, que sería un fracaso contundente. Claro. Ahora, ligado a las cosas que ustedes han dicho, Daniel hablaba de la ofensiva del gran capital, entre ellos el tema de las mafias, incluyendo a las direcciones obreras en las mafias. Entonces, si hay un ataque tan fuerte y los califica de mafia a los dirigentes sindicales, ¿por qué tanta subordinación de unos y otros? Porque los gordos se subordinan a través del macrismo al Estado, pero los otros sectores más ligados al kirchnerismo se acaban de subordinar también al Estado a través de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el estado de ánimo general? Porque la Iglesia habla de angustia social.
hay una serie de encuestólogos que dicen que lo que hay es una gran decepción en grandes sectores del pueblo. Hay algunos partidos de izquierda que plantean que hay una bronca generalizada y que hay que encauzar políticamente. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿O es todo un poco de todo? ¿Cómo ligado a esto también de la ofensiva, la actitud de las direcciones sindicales? Porque las direcciones sindicales no son inconscientes o saben concretamente qué es lo que significa la reforma laboral en curso. Ellos saben lo que va a tocar y lo que va a suceder, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe semejante? Yo creo que hay variantes al interior de la burocracia sindical, pero creo que hay un denominador común, es la no voluntad de lucha. Enroscarse cada vez más en una lógica de negociación, de reproducción de las propias estructuras sindicales, o la creencia quizá ilusoria de que pueden reproducir las propias estructuras sindicales en cualquier condición. Y la idea de que lo que vos, Eduardo, decías antes, en los sectores, digamos, llamémoslo progresistas, kirchneristas, como querramos denominarlos, del sindicalismo, la idea de que el voto es el camino. Acataron instantáneamente levantar un acto por inoportuno para el desarrollo de la campaña electoral de Cristina Kirchner. No me gusta usar adjetivos fuertes, pero roza lo aberrante en términos políticos sindicales. Me parece que, de todas maneras, no tienen claro el camino a seguir ninguno. Hay una ofensiva que todavía no tienen claro cómo enfrentar. Cómo enfrentar en los términos de ellos, no hablemos de perspectiva anticapitalista, socialista, nada de eso. No tienen claro cómo enfrentarlo en sus propios términos, con sus propias prácticas, con sus propias organizaciones. Además, el gobierno tiene un arma que está esgrimiendo. Empezó con el caballo Suárez, impresentable a lo que sea, siguen las intervenciones, la quita de personería, etcétera. Esto es algo gradual pero constante y que tiene un objetivo al menos táctico claro. Bueno, en algún momento Moyano fue capaz de llenarle la Plaza de Mayo de camiones a Cristina, ¿no? También estaba amenazado. Y, bueno, pero vos, Paula, vos que sos investigadora en el movimiento obrero, ¿no hay una fricción entre las bases, los sectores más y las cúpulas? ¿Qué está pasando en ese terreno? Sí, existe. Yo creo que para entender la posición actual de las cúpulas sindicales hay que entender el modo en que ellas se fortalecieron durante el kirchnerismo, porque fue un fortalecimiento en donde no se cambió la lógica que venía de los 90. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el hecho de que los ingresos de los sindicatos no estuviera directamente atado a la afiliación, sino a otras formas de ingresos, sea obras sociales, servicios e incluso empresas privadas. No, y la firma de los convenios colectivos da mucho dinero ahora, ¿no? Muchísimo dinero, el famoso 1% de la masa Correcto. salarial. Otro recurso que es la cuota llamada solidaria, que en realidad es compulsiva y que opera en un montón de sindicatos, que esté sindicalizado o no, pagás al sindicato. Esa estructura no se modificó durante el kirchnerismo, con lo cual sucedió una cosa bastante interesante, que fue un fortalecimiento de las instituciones, los recursos propios de las instituciones y con ello de las cúpulas, sin que eso fuera necesariamente un fortalecimiento de las bases. En ese proceso surge una oposición de izquierda o combativa o antiburocrática, según el caso. ¿Con qué fortaleza? Los lugares de trabajo. ¿Con qué debilidad? No están en los sindicatos, en la cúpula de los sindicatos. Entonces, a mí me parece también que parte de la explicación de esta luna de miel ya aberrante, descarada, de la burocracia sindical, también tiene que ver con que, de paso, quizás en este tiempo se barren un par de opositores. ¿Sí? Lucas, 2 minutos porque ya me están haciendo señas que vamos a un corte. Predominio cultural, una hegemonía fuerte, me parece que es lo que explica muchos de los comportamientos de este periodo. Pueden encontrarlos en los sectores medios con discursos progresistas. Hay elementos que tienen que ver con la presencia del individualismo pragmático como un núcleo central para entender los comportamientos de vastos sectores de la población en este momento, independientemente de voten a quien voten,
Por eso se puede decir, está bien, no vamos a, no solo los sindicatos, sino sectores que adhieren a esa mirada política y dicen, bueno, está bien, es una decisión política y no hay ninguna presión. Yo creo que hay un deterioro extraordinario de ciertas zonas de la experiencia política en los sectores medios que se expresan de esta manera, con una hegemonía fortísima de una mirada individualista, que uno lo puede encontrar en el mundo universitario, lo puede encontrar en el mundo de los empleados, lo puede encontrar inclusive en los famosos emprendedores barriales, que son los empresarios que se diferencian de aquellos que han fracasado. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Daniel, al comenzar el programa, vos señalabas que, ante una pregunta mía, vos señalabas que el marco en que se iban a dar estas elecciones era una ofensiva del Gran Capital, pero que no ocultaba las fricciones internas que hay con el Gran Capital, una suerte de descontento con el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, a partir de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en la cancha de Arsenal, en el acto de Arsenal,
hay una reconstitución muy rápida del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto parece ser que ha desorientado más al establishment, ¿no? Sí. O lo hacen estratégicamente imponiendo temor, o realmente están preocupados por una vuelta al pasado. Yo recuerdo lo de Gramsci, que decía: también en las clases dominantes existe el error de cálculo y existen vacilaciones. Digamos, hay que contar con eso. Yo no diría que tienen todo calculado, como se diría en alguna película de ciencia ficción. Me da la impresión de que ese discurso del kirchnerismo residual que imperaba en los medios hace un tiempo se ha visto frente a una cierta defraudación. Por ejemplo, aspiraban al principio a que Cristina no fuera candidata. Macri decidió, de alguna manera, apostar sí a la candidatura de Cristina con la idea de polarizar y en eso verse beneficiado, sin abandonar la tesis del kirchnerismo residual. Bueno, ahora parece no ser tan residual. Habría que preguntarse por qué. Yo creo que una de las razones es que tiene un apoyo que tiene mucho más que ver con la asignación universal con hijo, con la ampliación del sistema jubilatorio, con una época de convenios al menos no tan a la baja como los de ahora, que con todos los puntos negros que tiene el kirchnerismo, pero que... No, digamos que en el periodo kirchnerista, sobre todo en el segundo periodo, hubo ampliación de derechos reales, sí, que sí. la gente siente eso, ¿no? Sí, sí, por eso digo, el voto que concita el kirchnerismo en gran medida se refiere a eso. Yo escribí hace unos días, ahí no hay votos al general Milani, Claro. ni a la ley antiterrorista, ni a, digamos, el plan de espionaje de la época de la progresista Nilda Garré. Hay el apego a ciertas conquistas o al menos a ese estar mejor antes que vos decías. Ahora, había una apuesta mutua a la polarización. Cristina Fernández de Kirchner también con toda claridad apostaba a una polarización. Me parece que ese escenario está complicado, porque como se decía acá, me parece que hay una percepción general, no sé si llamarlo descontento o bronca, de que hay un cierto deshilachamiento, una pérdida de referencias de las estructuras políticas tradicionales. No por esto de que Cristina vaya sin el PJ, porque esto ha pasado en 1985, pasó en la década de los 90, etc. Hay algo como más profundo. ¿Cuál sería la readaptación entre el PJ y Cristina según el resultado electoral? No está nada claro. ¿Por qué? Porque los dirigentes que podían verse como macristas del futuro cercano, ante la situación económica, ante la enorme dificultad de hacer estas elecciones sin hablar de economía y de sociedad que quiere plantear el establishment y el propio gobierno, me parece que se quedan sin una perspectiva clara. Claro, la polarización es una falsa polarización. En realidad son dos minorías intensas y parece que hay un sector muy indefinido, hay que ver el sector de masa, pero eso es en la particularidad de la provincia de Buenos Aires, donde todo parece que es divisible por tres, porque la oposición son tres, el antikirchnerismo son tres, el peronismo son tres, ¿no? Pero a nivel nacional es otra cosa. A nivel nacional es otra cosa. Sin Acá duda. se puede dar un resultado que Cambiemos gane a nivel nacional, el kirchnerismo a nivel provincial. La legibilidad del resultado de agosto y sobre todo de octubre ya es todo un problema. Es todo un problema. Y van a operar los medios sobre eso. Claro. Los medios que hoy hablan de la provincia de Buenos Aires decide todo, van a tratar de encargarse de que no sea tan así si los resultados no son satisfactorios. Ahora, Lucas, ¿cómo procesaría el peronismo ante una eventual derrota por tercera vez consecutiva en la provincia de Buenos Aires? Al mismo tiempo, ¿qué pasaría con el PJ si Cristina Fernández de Kirchner hace una muy buena elección en provincia de Buenos Aires por fuera del PJ? Yo, cuando decía recién lo del deshilachamiento de los partidos, lo veo desde una perspectiva muy dramática en realidad. Creo que más que son los residuos de viejas estructuras partidarias que quedan grupos de personas con algunas identidades que circunstancialmente pueden adherir a uno o al otro. Yo, sin lugar a dudas, si Cristina pierde por mucho, hay un abandono de la figura de Cristina.
Pero si Cristina puede ganar y reafirma esa figura, no es tan inconveniente que se rearmen ciertos sectores del peronismo, porque en el marco de ese deshilachamiento, la verdad que las identidades no son muy fuertes, y nunca fueron fuertes las identidades de los grandes partidos reformistas. En este contexto están absolutamente destruidas. Digamos, uno puede mirar, hay ejemplos, uno ve cómo han ido de un lado al otro algunos referentes. Uno mira a Lustó, por ejemplo. Dice, ¿Lustó qué es? Estuvo con Kirchner, estuvo con Lilita, estuvo con este, estuvo con el otro. ¿Y por qué eso? Porque los partidos no tienen capacidad inhibitoria, porque los grupos que en otro momento hubieran, digamos, estigmatizado a quien que se pasaba de un lado al otro, realmente no tienen esa capacidad. Entonces, en ese contexto, los liderazgos pueden tener un valor bastante significativo, y si Cristina puede conseguir, digamos, una victoria más o menos digna, lo que es una situación bastante problemática, porque ahí sí aparece nuevamente esa polarización dentro de un sistema político destruido, que me parece a mí ocluye ciertas posibilidades de perspectivas que tengan una mirada más crítica y transformadora. ¿Y vos cómo lo ves, Paula? Mira, yo creo que la figura de Cristina va a tender a polarizar el escenario en Provincia de Buenos Aires, que es un poco, más allá que las lecturas distintas a nivel nacional, es un poco el escenario que todo el mundo está mirando. Sin embargo, creo que hay dos sectores que ofrecen una cierta resistencia a esa polarización por motivos distintos. Uno, yo creo que son los sectores de trabajadores asalariados. ¿Por qué? Yo comparto con Daniel que la base de Cristina está más bien en una especie de AUH por un lado, el emprendedor, una especie de pequeño burguesía monotributista, ¿sí? No está en la masa de asalariados. Un sector importante de esos asalariados votó a Macri. Que es lo que, por ejemplo, se sabe del famoso dato de los docentes de Provincia de Buenos Aires cuando salieron a decir, bueno, esta base, un sector votó a Macri. Hay un sector de asalariados que votó a Macri, que es muy interesante para después charlar cuál es esta idea meritocrática a partir de la cual votan a un tipo casi con un discurso de autoayuda y absolutamente individualista. Entonces, ese es un sector para mirar, porque Cristina no seduce demasiado a ese sector, el macrismo desilusionó a ese sector. Ahí yo creo, por ejemplo, que una estrategia acertada de la izquierda, particularmente el FIT, que es la izquierda más fuerte en términos generales y electorales en particular, es dirigirse a ese sector. Yo en ese sentido creo que la campaña, como se está perfilando hacia las 6 horas, creo que es un discurso interesante que abre una discusión en un sector que no tiene identidades claras y que está más abierto incluso a la izquierda por el proceso de los últimos años de ciertas renovaciones de direcciones sindicales. El otro sector, que por otros motivos me parece que también se resiste un poco a la polarización, es la juventud, 25 para abajo. Y creo que eso responde en parte a lo que decía él. Es el sector donde las identidades políticas consolidadas están absolutamente astilladas. Entonces, es ávido, digamos, y aparte es un sector que concretamente no le debe nada al kirchnerismo. No le debe casi nada al kirchnerismo. Entonces no siente una empatía afectiva y es abierto a distintas interpelaciones políticas. Yo creo que esos dos sectores pueden ser una resistencia a esta polarización, y creo sin duda que izquierda anticapitalista tiene que hablarle particularmente a estos dos sectores. Bien, tenemos que ir a un corte. En el próximo bloque, va a ser muy cortito, me interesa ver esto de cómo ven ustedes la izquierda anticapitalista en estas elecciones, ¿no? Y les dejo también ligado con esto una cuestión. Yo creo que hasta dónde el capitalismo argentino soportaría un ajuste como el que está obligado a hacer Macri para poder avanzar en su proceso de reestructuración capitalista, que es su verdadero objetivo. El ajuste es un primer paso hacia otra cosa. Ahora, ¿el capitalismo argentino soportaría una vuelta a las regulaciones, al control cambiario, a controlar el pago de la salida de divisas? O vamos en cualquiera de los dos casos a una crisis importante. Vamos a un corte y regresamos enseguida.
que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir información bien documentada, que además es fácil encontrarla, en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla, no tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no?, Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Bueno, estamos nuevamente en el aire y en el último bloque. Les había tirado un misil, espero que lo hayan procesado rápidamente. ¿Qué va a pasar? ¿Hay condiciones para el que el capitalismo soporte un ajuste profundo? ¿Hay condiciones para volver a 2 años, 3 años atrás? ¿Cómo lo ven ustedes? Y en esa perspectiva también incluir la dinámica de la izquierda anticapitalista, ¿no? Bueno, cambien el orden, Digamos algo. No, yo creo que la situación realmente también problemática para un planteo de un gobierno de derecha es que no es Martínez Dios, digamos. Creo que también tiene que pensar electoralmente. Por eso los idas y vueltas, por eso, digamos, se hace una cosa, si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Entonces, genera contradicciones a veces importantes también dentro de propios sectores dominantes. Pero a la vez es verdad que un ajuste de profundizarse puede generar una revisión de esa situación. Hay que ver cómo está la situación para poder... si el capitalismo, como decías vos, puede soportar una situación de esa. Yo digo, para mí acá hay un problema fundamental que insisto sobre esto. La cuestión de los derechos de minorías fue un proceso muy interesante, pero eso generó un grave problema para la cuestión política. Recién se decía acá, para este sector hacemos tal cosa, para este sector hacemos tal otra. Muchas veces estos sectores tienen miradas contradictorias entre sí. Entonces, organizar una política que sea una política de resistencia, que tenga una mirada puesta en la transformación de la sociedad, con este escenario previo establecido, legítimo, de ampliación de derechos, donde no permite la construcción de colectivos generalizados. No hay posibilidad de pensar en fuerza política si no hay una construcción colectiva de la opinión, si no se arman colectivos más generales. La cuestión de las pequeñas minorías fragmentadas son una experiencia interesante, pero en términos de política de transformación plantean un problema significativo. Yo creo que plantean un problema muy significativo para los partidos de izquierda. Esa es una muy buena discusión que no la tengo saldada, pero digo... porque todas esas minorías
no superan el propio contenido que tienen, no avanzas en otros planos. Claro, porque no está puesta en un objetivo trascendente. Uno podría decir, Claro. sin lugar a dudas, hay otros momentos históricos que hay reivindicaciones parciales, pero esas reivindicaciones parciales están fuertemente subordinadas a grandes banderas que son extraordinariamente inclusivas. Uno puede pensar cómo una huelga portuaria, no sé, en los años 20, sin internet ni nada, podía expandirse a nivel internacional. Claro. Digamos, porque había banderas trascendentes que te ponían en otro lugar. Entonces, la idea de el derecho puntual, no metido en un contexto más general, y ese contexto más general tiene que ver con una apuesta de poder encontrar la inclusión de esos derechos parciales, que efectivamente tienen que ver con la libertad, con la cuestión más fuerte de la igualdad y de la construcción de una sociedad mejor. Eso es un gran desafío para cualquier mirada de transformación. Ahora, eso no tiene que ver también con esto que empezó en los años 80, se expandió en los 90, de que fueron quitándole responsabilidades al Estado Nacional. Qué sé yo, la salud, la educación fueron a las provincias van a los municipios, acá en la capital están todos los centros de gestión y participación que por un lado están más cerca de la gente, pero por otro lado diluyen la posibilidad de cuestionar directamente al Estado, ¿no? Entonces, la fragmentación también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que la fragmentación de lo que hablás vos o de las distintas demandas es un signo neoliberal por definición y es un signo que no se revirtió en los últimos años. Sin embargo, pienso también que hay más dificultades desde el punto de vista de los partidos políticos y particularmente de los partidos políticos de izquierda en establecer estrategias que puedan tender puentes entre demandas distintas que lo que sucede en algunos casos particulares. Hablaba Lucas y yo pensaba en lo siguiente. El caso de que PepsiCo, que es un caso que podría ser equiparable con cualquier otro, de despidos, etcétera, etcétera, tiene una particularidad muy poco explotada, pero hace poco, antes de ayer, creo que LATFEM, la página LATFEM, sacó un artículo que se llama Ajuste Machista. ¿Sí? Sí, lo leí. Bueno, es muy interesante, Facundo Roca. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad de que ahí se imbricó con bastante naturalidad el reclamo del derecho a una comisión interna opositora, con el reclamo de casos de acoso de los supervisores, con las mujeres y los abortos espontáneos por determinadas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se manifestó esa imbricación? Pararon contra la dirección de DAER, pararon en el paro de mujeres internacional. Entonces, a mí me parece que yo sigo creyendo que el movimiento obrero, que la clase trabajadora con todas sus fragmentaciones permite establecer hilos que hilvanen las diferentes demandas identitarias. Y me parece que es una tarea que, si hay una propuesta en ese sentido, eso se desarrolla. Me parece que es más un problema de ciertos dogmatismos de un lado y del otro, de aquel que viene de los movimientos sociales, entonces compró un poco el verso del fin de la clase obrera, de aquel que luchó mucho contra el fin de la clase obrera y tiene dificultades para expandir su marco de demandas, pero cuando vos vas a casos puntuales, y PepsiCo es uno, con una dirección en donde hay un sector de izquierda, del PTS, etcétera, etcétera, que intentó imbricar esas dos cosas, eso no terminó siendo una nave espacial, un marciano. Entonces, me parece que se puede, y que yo repito, yo creo que el factor generacional es un factor que siempre sobre la juventud se habla todo el tiempo, pero nunca se dice demasiado nada. Y yo creo que hay una ruptura generacional en las identificaciones políticas a la que hay que darle mucha pelota. Y es la misma generación que tiene mucha más amplitud para discutir derechos que atraviesan demandas históricas de distintos sectores. Claro, hay una conciencia, se puede decir que hay una conciencia en disputa ahí, ¿no? Totalmente. Ahora, también me parece que esta conciencia está también en la clase obrera, porque vos fijate que si uno seguía por las 3 o 4 grandes concentraciones obreras que hubo en este tiempo, el Marzo Caliente, pero también la del 29 de abril, da la sensación que la clase obrera tiene un enorme potencial que se expone cuando es convocada, pero que al mismo tiempo ese potencial no da para pasar como en las coordinadoras del 75,
por arriba de esas direcciones, ¿no? Claro. Entonces, hubo ciertos amagos, es decir, la vergonzosa huida inolvidable en más de un sentido del triunvirato cegetista marcó un nivel de presión sectorial, accidental, hasta se podría decir con una mirada poco benévola, pero marca un nivel de crisis. Pero yendo a lo que vos decías de si el capitalismo argentino se banca un cambio estructural, creo que eso es lo que está en juego y ellos saben que está en juego. Es decir, se apuestan a un disciplinamiento de carácter histórico, a ese camino de reforma estructural que les cierra, digamos, repiten obsesivamente el cierre definitivo del camino al populismo, la imposibilidad de que vuelva ese fantasma del populismo que se parece tanto al comunismo de la Guerra Fría y a la vez es muy distinto, creo que marca los límites que ellos experimentan frente a una perspectiva de más que de ajuste, de reforma estructural profunda. Me parece que siguen teniendo una gran dificultad para ser hegemónicos en el sentido de convertir o presentar exitosamente sus intereses particulares como un interés universal de la sociedad. Creo que ese es un problema que no tienen saldado pese a toda la fragmentación, pese a toda la no articulación que puede haber. Y me parece que en ese sentido hay una oportunidad importante desde la perspectiva obrera y popular de desarrollar planteos claramente anticapitalistas y en perspectiva socialista. Creo que el refugio en cierta centroizquierda que apunta a cabalgar dificultosamente sobre la reestructuración capitalista, creo que se está volviendo patético a nivel de buscar viejitos buenos para encabezar las listas. Creo que una perspectiva de fondo tiene que, digamos, apostar a que la sociedad argentina, que las clases subalternas argentinas, que las clases explotadas, no van a ser disciplinadas fácilmente por esta ofensiva histórica que el gran capital obviamente va a tratar de desarrollar y que marcará un terreno de crisis y de enfrentamientos importantes, seguramente los está marcando en más de un sentido. Bueno, se acabó el tiempo lamentablemente. Paula Varela, Ruca Rubinís, Daniel Campione, muchas gracias por haber venido al piso. Hemos tenido un poco de retraso por un corte de energía, pero gracias por esperarnos. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo, pero creo que lo que queda claro de este programa, de las colaboraciones acá de los compañeros, de las intervenciones, es que más allá de la perspectiva electoral, lo que subyace aquí es una crisis del capitalismo dependiente y subordinado al mercado mundial de nuestro país, ¿no? Y que cualquiera de las alternativas que se presenten no muestran capacidad de resolver los límites estructurales del capitalismo argentino. De ahí me parece que es la importancia que lentamente va teniendo la izquierda anticapitalista, que es el FIT, pero que también es el otro frente de izquierda al frente, el MST, el MAS, que se ha conformado, que alguna vez estas fuerzas debieran confluir y que debiera ser el eje en el cual se concentren el resto de las fuerzas anticapitalistas. Digamos, hay un avance de los últimos 6 años hasta ahora. La izquierda anticapitalista no puede ser borrado por nadie de ningún análisis electoral, análisis político. Se ha ganado, ha conquistado identidad nacional, se ha ganado un lugar en el espacio político nacional, ¿no? Y ese es un punto de partida nada menor de aquí hacia el futuro y a las perspectivas de lucha que tenemos que, digamos, creo que vamos hacia una crisis de cierta importancia en el capitalismo argentino. Bueno, y con esto nos estamos yendo, regresamos dentro de 7 días con Miserias de la Economía, el miércoles que viene, por Barricada TV y el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Pero usted no se vaya de este canal, que ya viene el Noticiero Popular bajo la conducción de Lucía Macaño e Ignacio Echar. Será hasta dentro de 7 días.